La 1 de la tarde con 37 minutos, el señor Juan Carlos de la C. Señor de la C, buenas tardes. Querido Paco, me da muchísimo gusto saludarte después de unas semanas de que no nos veíamos. Aquí estuvo el buen Héctor y con él teníamos la oportunidad de participar, pero pues es un gusto tenerte por acá. Espero que hayas pasado unas felices fiestas. Bendito Dios, todo bien y en paz, eso es lo más importante. Qué bueno. Igualmente, mi querido Juan Carlos. Paco, en estos momentos el tipo de cambio está ganando 1.44% frente al dólar. ¿Qué es lo que pasó? Hoy en la mañana nos despertamos con un artículo del Washington Post diciendo que los proyectos arancelarios del presidente electo de los Estados Unidos, todavía es electo, Donald Trump, no van a ser o no están todavía establecidos y que no van a ser tan fuertes como se tenía planeado. De hecho, se dice que puede ser solamente, entre comillas, sectorial o de algunas partes que sean esenciales para la economía de los Estados Unidos, depende de la traducción que uno haga del texto. Y entonces dice que, por ejemplo, no van a ser entonces todo la gama de productos que se envían de una nación o de alguna parte del planeta. Entonces aquí hay que entrar en contexto. Desde antes de las elecciones de los Estados Unidos en noviembre, se decía que a nuestro país iban a imponer aranceles y a Canadá también. Después sufrimos una cifra que fueron 25%. Después se hace oficial, después de que el presidente Trump ya gana las elecciones allá en Estados Unidos, se dice que también a China se le van a poner un 10%. Después, entre estos ires y venires, amenazas y demás, se habla de que a los BRICS se les puede poner un 100% de aranceles. Se habla que en Europa hay países que pueden recibir aranceles también. Entonces, cuando uno observaba todas estas amenazas arancelarias por parte de los Estados Unidos, que aparte se van a volver un fundamento importante para la entrada de ingresos de los Estados Unidos, si corta de tajo, como había dicho, alrededor de 10% el impuesto a las empresas, entonces, Paco, pues ¿de dónde van a salir los ingresos? ¿De dónde van a salir las cosas? Y se había dicho, esto puede generar una estagflación en la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos. Ahora, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque desde la época de que hubo la elección de Biden, en donde Biden en su campaña criticó de forma muy dura los aranceles de Trump, cuando llegó a la presidencia ni siquiera quitó los aranceles, es más, los subió. Entonces, sobre todo con China. Sí, y lo que dices, bueno, entonces esto no es un asunto económico, es un asunto político, ¿no? Y esa es la realidad de las cosas. ¿Y sabes qué es lo más importante ahora? Después de unas horas, de hecho no pasaron mucho tiempo, habrán pasado 2 horas. Obviamente en su red social, en Truth Social, Donald Trump sale y dice que es una mentira, que no existen las supuestas fuentes de su equipo de trabajo que le hayan pasado información a el Washington Post y desmiente completamente este artículo. Sin embargo, pues de parte de todo el mercado, como lo está entendiendo, no van a ser tan fuertes. Entonces las posiciones en dólares se han movido hacia otras partes y eso ha hecho que la moneda caiga. Y entonces hoy en este momento, de acuerdo a lo que se está viendo en mercados internacionales, se ve el tipo de cambio con el peso es 20.33, un avance de 1.44% para la moneda nacional. Y hay que entender también otra cosa. Esto viene después de que el año pasado fue una caída de 22.5%, Paco. Cuando uno calcula lo que sucedió desde el 2 de enero al 31 de diciembre, fueron 22.5%. ¿Por qué se movió? Porque hubo los comentarios después de las elecciones en México, precisamente estos dichos de aranceles, dichos en contra de la migración por parte de Donald Trump. Tener esto que está vislumbrándose como algo que podría ser no tan complicado o no tan fuerte la política arancelaria de los Estados Unidos, al parecer le gustó al mercado. Pues sí, ahora habrá que ver también qué es lo que va a pasar con la caída de Justin Trudeau, ¿no? Sí. Que esta también fue de alguna forma presionada por este señor payaso, ¿no? Socarrón y entre otras cosas que no las puedo decir al aire, pero a ver a quién le va a tocar, porque no es lo mismo tener a un cuate que estaba, no puedes decir que estaba entregado, pero es un hombre que estaba muy dispuesto a trabajar con Estados Unidos y lo demostró yendo, aunque fuera en contra de su propia dignidad, a las reuniones con el señor Trump, y a ver si no le toca a alguien, ¿no? Que no quiera trabajar con él y que puedan tener más problemas y a ver si no se acaba comiendo sus palabras, ¿no? Lo que yo he visto, sobre todo, de los principales que son como líderes en el partido de derecha de Canadá, lo que he podido recabar en las últimas horas, y de hecho hasta en programas de opinión, no solamente en Twitter o en distintas redes sociales, sino comentarios que se han hecho en cadenas más serias, pues hay gente que está partidaria a decir qué bueno que se fue porque vamos a tener una figura. Y hay quienes le dicen a Donald Trump, le aplauden y dicen, Donald Trump nos ayudó a quitar a Justin Trudeau. Ahora, hay que recordar sobre todo algo muy importante,
que Chrystia Freeland, quien era su vicepresidente y ministra de Finanzas, le dice, no estoy de acuerdo con el acercamiento o con la manera de tratar sin tanta seriedad los aranceles que están amenazando por parte de los Estados Unidos. Entonces, ahí entra esta parte que tú dices. Estaba, pues, hasta cierto punto en libertad o con la disposición de decir, vamos a colaborar, no me voy a enganchar con estos pleitos. La persona que venga puede ser que sí se suba al ring, nada más en cuanto Donald Trump diga, les voy a poner los aranceles del mundo, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, desde el lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ha dicho, no nos vamos a pelear por las primeras declaraciones que se hagan y vamos a tener paciencia, me parece algo muy importante de hacer. Porque, para empezar, todavía no es presidente. Faltan 14 días para que eso ocurra. Y por el otro lado, primero, le habla normalmente a su electorado y después se toman las acciones de gobierno. Claro, ahora, también a mí me parece totalmente innecesario maltratar a un buen vecino. Así es, ¿no? O sea, de acuerdo. Es totalmente innecesario. ¿Para qué vas y le pateas la reja cuando ha sido un buen vecino contigo, cuando si necesitas una tacita de café te la presta? No, ¿para qué vas y le pateas la reja? O sea, ha sido un vecino cooperador, ha sido un vecino solidario. Y en momentos, no solamente es café, es la del detergente y una tacita de azúcar y todo. Entonces digo, ¿para qué vas y les vas a patear la reja? No, la verdad es que no veo la utilidad de las bravuconerías del señor Trump, pero bueno, así es él, ¿no? Y no se lo vamos a quitar. Es correcto, Paco, y bueno, creo que tenemos también entonces que considerar la persona que llegue o la figura que llegue, cómo puede ser o estar propensa a ponerse del lado de México o no para negociar. Dependiendo quién sea la persona que llega al liderazgo de Canadá, van a venirse las elecciones, van a venir un proceso en el cual no sabemos cómo van a quedar. Obviamente va a tender hacia el lado derecho, o eso es lo que indican todas las andanzas después de pues esto que está sucediendo con Justin Trudeau. Entonces tenemos que ver cómo se va a posicionar en su momento Marcelo Ebrard, cómo van a estar todos los equipos negociadores para decir, bueno, puede ser o no un aliado Canadá o no. De entrada, hay que recordar que hubo un momento en el cual Justin Trudeau, precisamente presionado por el ala del partido de derecha, le dijo a México, se tienen que alinear junto con Estados Unidos y Canadá a la imposición de aranceles a los autos eléctricos chinos. Algo que no le conviene a México. Y además, en todo esto de decir, bueno, que haya más Estado de Derecho, que haya capacidades de las autoridades y demás, es que se toman decisiones en nuestro país y empezamos a ver pues movimientos por parte de la Secretaría de Economía para hacer las operaciones, ¿no? De toma de toda la mercancía que es apócrifa y que lo hemos visto en distintas partes del país y que no ha habido muchos detenidos al respecto, ¿no? ¿Muchos? Había 6 la semana pasada en Durango. Pero, a ver, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Y esto lo vemos desde tiempos inmemoriales. De acuerdo. O sea, todos los operativos en Tepito, cuando estaba muy de moda el que hacías los operativos para el decomiso de películas pirata, ¿no? Nunca había un solo detenido. Nunca había un solo detenido. Y obviamente no solo eran películas piratas, sino estabas hablando también de artículos deportivos, ¿no? Que estaban, y muchos de origen chino, y nunca había detenidos. Entonces el problema es que, a ver, tú sabes perfectamente los costos de esto. O sea, estás hablando a lo mejor que... ¿Qué te gusta? Un artículo de estos pirata, a lo mejor una playera de una marca que venga de China, pero que sea pirata, debe de tenerte para ti, ¿qué será? Un costo de 20 centavos de dólar. Más o menos. Entonces, ¿qué te importa que te quiten la mercancía? La vuelves a comprar porque las ganancias son brutales. Si no detienes a la gente y sobre todo si no detienes también a quien te lo está mandando, que es el que lo está fabricando, que son los señores chinos, pues entonces esto no se va a acabar jamás. Es correcto, y yo creo que es una especie de operación de mientras. Y es vamos a taparle un poquito el ojo y vamos a ver si voltean hacia otro lado. Se llama jugar al tío Lolo. Ahí después te cuento. Exactamente, Paco. Digo, la verdad es que no creo que esto dé ningún resultado, Pero al final del día se toma esta decisión a raíz de que también desde Canadá y desde los Estados Unidos pues había estas amenazas arancelarias y por el otro lado Canadá empezó a decir, nosotros somos unos buenos vecinos. Hay que recordar esta reunión que hubo precisamente de miembros del gabinete de Trudeau. Que nos quisieron, que nos atoraron, ¿no? Exactamente. No, que dicen, pues nosotros de aquí solamente pasa el 1%, menos del 1% de los inmigrantes, sí, ¿no? No nos estén comparando, fue lo que dijeron. Pues bueno. Entonces, ese es el punto, Paco. Entonces, se pone muy interesante los siguientes días. Son 14 días para que llegue Donald Trump. Yo creo que el día anterior a su toma
de posesión va a ser muy importante porque va a haber un evento. Esto desde la semana pasada se dijo que iba a haber un evento de Donald Trump en donde, pues, quién sabe qué iba a decir, pero yo creo que va a ser como una preagenda de lo que va a suceder el día en el que tome posesión. Porque se están esperando, en algún momento se manejaron 15, después se manejaron 20 decretos por parte del presidente electo. A lo mejor ya son unos el lunes, después se firman otros el martes, y es ahí donde vamos a saber la realidad sobre esto de los aranceles o no, y veremos qué es lo que sucede también con migrantes y todo en relación con nuestro país, Pablo. Muy bien, pues mi querido Juan Carlos de la C, muchísimas gracias. Gracias a ti.